la sentencia que vamos a analizar para la próxima semana, entonces, es la SL 3344 del 2020. Es una sentencia en sede de casación laboral, ¿sí?, de la Corte Suprema de Justicia, que habla sobre el fuero circunstancial. El fuero circunstancial es un tema que vamos a tocar la próxima semana, ¿sí? Por lo tanto, la sentencia debe estar leída para el día martes, ¿sí? Prepárenla para el día martes. Puede que la preguntemos o no la preguntemos ese día. Ustedes analícenla, léanla. El tema es ese, fuero circunstancial, ¿sí? Se determina un despido, de hecho, un despido masivo en una empresa que tenía una convención colectiva. Es muy interesante esta sentencia, si mal no recuerdo, es de la doctora Clara Cecilia Dueñas, ¿sí?, que estudia precisamente la autorización del Ministerio del Trabajo en una empresa donde hay negociación colectiva. Es interesante, hace un recuento bastante amplio sobre la negociación colectiva y sobre el derecho, sobre el fuero circunstancial. ¿Listo? Ya, entonces el día de hoy vamos a tratar sobre los sindicatos en el sector público, ¿sí? Sobre el sector público como, o más bien el Estado como empleador, ¿vale? Entonces déjenme, yo les presento las diapositivas y empezamos. ¿Listo, muchachos? Listo. Profe, qué pena, antes de empezar, es que en las notas que su merced publicó en el campus, ahí había una casilla de puntos de clase, ¿sí? Y pues no sé si su merced los cuenta para sacar otra nota o no sé, porque yo, por lo menos yo saqué un puntico de una exposición. Y mis compañeras creo que también. Dejemos Sí, eso para a el mí final, también me ¿listo? pasó. Okay. Aunque de entrada les cuento una cosa. Si dejamos los puntos positivos, porque las notas que he subido solamente son notas de clase, sí, positivos. O sea, es que hay personas que me sacaron varios puntos positivos, pero yo acá no te veo ninguno. De igual no puedo subírtelo ahí, ¿sí? Ese punto positivo no puedo subírtelo ahí. Sin embargo, regálame un momento, porque yo no te tengo anotada acá. Ay, mentira, sí, acá está. Ah, ya sé qué pasó. Sí, ya sé qué pasó. Los puntos positivos, las personas que sacaron 5 en las notas de clase, pues me entenderán que no les puedo redimir los puntos positivos en notas de clase, porque si no, la nota me quedaría 5-1, 5-2, 5-3. Sí, por lo tanto, se dividen los puntos y los puntos que sobran van para Getty. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, ya habiendo dicho esto, empezaremos entonces con nuestro tema del día de hoy, que son sindicatos del sector público y sobre todo el Estado como empleador, ¿sí? Recuerden que el Estado tiene funciones públicas asignadas por la Constitución y por la ley, ¿sí? Pero entonces el Estado, al ser una ficción jurídica, necesita de personas naturales para cumplir o ejercer esas funciones encomendadas en la Constitución, ¿cierto? Entonces, de allí nace la facultad del Estado como persona jurídica, ¿sí?, para contratar los servicios de una persona natural para ejercer este tipo de funciones. La función del Estado encomendada por la Constitución y por la ley es una función pública, ¿sí? Es decir, el Estado nosotros encomendamos al Estado, que es pues básicamente quienes nos representan, ¿sí?, para que ellos ejerzan lo que a nosotros, lo que necesitamos, lo que a nosotros nos conviene, sí, prestar servicios públicos, pero
pero como necesita de las personas naturales, el Estado se nos va a convertir en patrón, ¿sí? El Estado va a ser empleado. Entonces, aquí la figura del Estado se nos va a convertir como un empresario privado, ¿sí? Como una empresa, una persona jurídica que necesita de personas naturales para cumplir un fin determinado. El Estado también va a ser empleado. Aquí cuando nosotros hablamos que el Estado va a ser empleador, ¿sí? Las personas naturales que prestan sus servicios de forma personal en favor del Estado se van a denominar de forma genérica servidores públicos, ¿sí? Esa es la amplia clasificación de las personas naturales que prestan los servicios a las personas, a la persona jurídica, que es el Estado, ¿sí? Servidores públicos. Pero estos servidores públicos se me dividen a su vez en dos, ¿sí? La clasificación general son servidores públicos, pero vamos a diferenciar entre empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Cuál es la principal característica entre la una y la otra? O más bien la principal diferencia entre empleados públicos y trabajadores oficiales. El modo en el que están vinculados al Estado. Muy bien. Una de las principales diferencias es la vinculación, ¿sí? Mientras los empleados públicos se vinculan a través de acto administrativo, ¿sí? A través de acto legal y reglamentario, se nombran por acto administrativo. Los trabajadores oficiales se nombran por contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, los unos tienen una relación legal y reglamentaria que nace del acto administrativo que son nombrados, a través de los cuales son nombrados. Mientras los trabajadores oficiales se asimilan a los trabajadores del sector privado porque su vinculación con la administración pública es a través de contrato de trabajo. ¿Listo? Otra característica y más esencial que la forma de la contratación, los empleados públicos, ¿sí? Los primeros, estos que están acá, cumplen funciones públicas, ¿sí? Ellos realizan la función pública como personas naturales, ¿sí? Son empleados públicos porque van a ejercer la función pública. A diferencia de los trabajadores oficiales, ellos son contratados para cumplir ciertas funciones indispensables también, pero no ejercen función pública. ¿Sí? Profe, entonces, ¿cuáles funciones serían indispensables? El mantenimiento y el aseo de los edificios donde se ejerce la función pública. ¿Sí? Imagínense ustedes trabajar en un edificio que jamás le pasan, ahí sí, ni una escoba ni un trapero por el piso, o que no arreglan los baños, ¿ok? ¿Sí? Entonces, estos trabajadores oficiales están encaminados más a cumplir esa función, ¿sí? No función pública, sino ayudar con el mantenimiento y el aseo de los edificios y la estructura donde se ejerce la función pública. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de los empleados públicos? Los empleados públicos están reglamentados por el Decreto Ley 3135 de 1968, en el cual establece o define a los empleados públicos como aquellas personas naturales que prestan servicios de forma personal al Estado, ¿sí? Y que su vinculación es legal es legal y reglamentaria, ¿sí? ¿Dónde cumplen esa función pública? En ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, superintendencias, las superintendencias públicas, ¿sí? Cumplen la función en todas las ramas del derecho, en todas las ramas del poder público del Estado, ¿sí? Ah, que es que yo trabajo para el sector, la rama ejecutiva. Bueno, entonces va a ser empleado público, ¿sí? ¿Cómo se clasifican entonces estos empleados públicos? Dependiendo
de su vinculación, ¿sí? Ellos van a tener una clasificación que ya depende más que todo es de su forma de vinculación. Por regla general, los empleados públicos, ¿sí? Ojo, regla general, es decir, que hay excepciones. Por regla general, los empleados públicos deben ser nombrados por carrera administrativa. Cuando un empleado público está nombrado por carrera administrativa, ¿qué han escuchado ustedes? Cuando ha pasado un concurso de méritos, ha cumplido. Exactamente. Uh-huh. El deber ser de la administración pública es que todos sus empleados sean nombrados a través de concurso de méritos. Es decir, que es una persona idónea con capacidades, competencias indispensables para ejercer ese cargo. ¿Cómo se realiza, cómo se efectúa la vinculación? A través de concurso de méritos. La persona que está empleada en el Estado a través de carrera administrativa se postuló, presentó unas pruebas, efectivamente presentó soportes de sus capacidades, de sus conocimientos, ¿sí? De sus estudios, y producto de ello quedó clasificada para el empleo público, ¿sí? Posterior al concurso al concurso de méritos, van a salir una lista y el primero que haya obtenido el puntaje es el que tiene la posibilidad de aceptar el empleo público, ¿cierto? Vuelvo y reitero, esta es la forma general. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado debe contratar a personas idóneas para ejercer el cargo, ¿cierto? De forma general, y el deber ser es que todos los empleados públicos estén nombrados por carrera administrativa. ¿Se cumple? No, no se cumple. Y hay excepciones. ¿Quién trae las excepciones? La norma. El legislador determina cuáles son las excepciones del nombramiento a carrera administrativa. ¿Cuáles son esas excepciones? Los nombramientos provisionales son unos, ¿sí? Cuando nosotros estamos ante un nombramiento provisional, cuando hay vacancia del cargo en carrera administrativa, ¿sí? Después de finalizado el concurso, ¿sí? Hay una lista de elegibles. ¿Esa lista cómo se conforma? Pues los mejores que se presentaron ante el concurso, ¿sí? El primero, el segundo. Si efectivamente el primero no ocupa el cargo, pues el segundo se le da la opción de aceptarlo en carrera administrativa, ¿sí? Pero si el segundo y ya agotada toda la lista, porque son unos concursos súper ágiles, eso uno se presenta y, mejor dicho, al mes ya está nombrado. ¿Qué sucede con esto? Efectivamente, uno puede presentarse a un cargo público porque en ese momento era de su interés, ¿sí? Pero resulta que después de 1 o 2 años que yo haya pasado el concurso, se haya elaborado la lista, resulta que yo ya tengo un cargo, incluso mejor del que estaba aspirando, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? No, pues a pesar de que yo estoy en la lista, pues a mí efectivamente ese cargo ya no me sirve, ya no está en mis aspiraciones, ¿sabe qué? Yo no lo acepto. Pasado eso, agotada la lista o vencida la lista, porque la lista tiene tiempo de vencimiento, ¿sí? Queda la vacante, queda el cargo en vacancia, ¿sí? No hay nadie que ocupe el cargo. No podemos dejar a la administración sin un empleado público. Para ello están los nombramientos provisionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de provisionales, son aquellos cargos en los cuales se proveen transitoriamente los empleos de carrera porque a la fecha no han sido seleccionados. O bien porque no han hecho todavía el concurso, o bien porque a pesar de haber realizado el concurso, nadie optó por el puesto en carrera. Entonces se debe nombrar provisionalmente una persona que cumpla con los requisitos, obviamente, ¿cuáles requisitos? Los que necesitamos para el cargo en concreto, ¿sí? Y pues no se ha nombrado, no se ha realizado el concurso, o a pesar de haberse realizado, ya la lista venció, o nadie ocupó el cargo de los elegidos.
¿no? Entonces surgen los provisionales. Ellos van a estar ahí hasta que se oferte nuevamente el cargo y haya una lista de elegibles a través de la carrera administrativa. Son cargos provisionales para proveer empleos de carrera que no han sido seleccionados a través de la carrera administrativa. Otra clase de empleados públicos son aquellos nombrados por libre nombramiento y remoción. ¿Sí? ¿Alguien sabe en qué consiste este nombramiento o más bien estos empleados públicos de libre nombramiento y remoción? El de los políticos. Sí, no. Estos cargos de libre nombramiento y remoción son por lo general cargos de confianza, dirección y manejo, ¿sí? Que el secretario del despacho, el secretario de, qué sé yo, de cualquier cosa. Sí, que yo necesito a alguien de mi entera confianza para poder desarrollar la gestión que estoy, para la cual fui nombrado dentro del cargo, ¿sí? Del cargo público. Entonces, como yo necesito a alguien de mi entera confianza, yo puedo discrecionalmente, y de ahí vienen los cargos de los políticos, ¿sí? Puedo discrecionalmente nombrar a esa persona que me genera mi confianza. A mi empleado de libre nombramiento y remoción perdió mi confianza, porque volvemos a lo mismo, eso es como una relación. Me traicionó, lo descubrí haciendo cosas, en fin, cualquier cosa. Lo puedo remover del cargo en cualquier momento, sin necesidad de motivar, sin necesidad de justificar, porque precisamente su nombramiento viene de la discrecionalidad del jefe o del nominador, porque en el sector público se habla es de nominadores, ¿sí? Quien nomina a la persona que va a proveer el cargo. Libre nombramiento y remoción. Realmente, los políticos se mueven más a través de los provisionales, ¿sí? Le corren más en los cargos provisionales, porque ellos los nombran, desde que cumplan con los requisitos, los nombran sin ningún problema. Cambia el de libre nombramiento y remoción. También es un cargo político, sin embargo, uno no tiene estabilidad en ese tipo de cargos. Los siguientes empleados públicos son los empleados públicos temporales o transitorios. ¿Alguien los ha escuchado? Bueno, los empleados públicos temporales o transitorios surgen de la necesidad de contratar a alguien para ejercer la función pública, ¿sí? Pero esa necesidad es transitoria, o bien porque nos acumulamos de trabajo, o bien porque hay congestión en la función pública y por acto administrativo creamos el cargo, pero ese cargo es transitorio. También los empleados públicos temporales o transitorios nacen de los contratos realidad, ¿sí? De los contratos de prestación de servicios que la administración nunca suele contratar, ¿no? Jamás, ni disfrazar una relación o un contrato realidad que por Dios, si ellos son nuestros ejemplos, ¿cierto? Entonces, cuando se declara el contrato realidad porque una persona fue mal contratada a pesar de ejercer funciones públicas, entonces se dice que estaba presente ante un empleo público temporal o transitorio. ¿Por qué? Porque los cargos en la administración pública son designados y creados por el legislador. ¿Sí? Pero entonces mientras creamos una ley, modificamos una ley que nos cree un cargo que necesitamos, pues se nos va el tiempo, ¿cierto? Entonces, se nos va el tiempo y el presupuesto. Recordemos eso. Entonces, en vez de esperarnos una ley que nos cree
cargos que necesitamos, nosotros podemos a través de acto administrativo crear esos cargos a través de los empleos públicos temporales o transitorios, ¿sí? El nombramiento es por acto administrativo, la creación del cargo es por acto administrativo, pero ojo, el cargo es temporal. El cargo es temporal. Por otro lado, van a aparecer los supernumerarios. Estos sí los han escuchado, ¿sí? De la administración pública. Los supernumerarios. Cuando nosotros hablamos del supernumerario, son aquellos que buscan cumplir vacancias temporales de los empleados públicos, ¿sí? Pero esas vacancias temporales surgen de licencias o vacaciones, ¿sí? Entonces, mi empleado público que está nombrado por carrera administrativa, ¿sí? O empleado de libre nombramiento y remoción, o sea, cualquier empleado público está tomando una licencia de estudio, una licencia por luto, por ejemplo, una licencia de maternidad. Entonces, yo necesito suplir ese cargo. Así que yo voy a nombrar a alguien para que supla esa vacancia por licencia a través de esta figura que son los supernumerarios. Finalmente, están los empleados públicos por elección popular. Son los nombrados por decisión soberana del poder público, bueno, por el pueblo, elegidos mediante voto popular, ¿sí? Alcaldes, gobernadores, presidentes, legisladores. Y por otro lado están los contratos de prestación de servicios, esos no están como empleados públicos porque ahí sí un asterisco a esos contratistas, son aquellos que apoyan la gestión pública de forma autónoma e independiente. Sí, o sea, ellos no tienen ninguna relación ni legal o reglamentaria, ni de contrato de trabajo, porque su función con la administración pública es de forma autónoma e independiente y sirven para apoyar la gestión pública. ¿Sí? Lo que pasa es que esa figura del contrato de prestación de servicios abusan y ahí sí, ya, en fin, eso la usan como, bueno, no sé cómo asimilarlo, pero bueno, ustedes me entienden. Así es como nosotros clasificamos, o más bien la ley nos clasifica a los empleados públicos. De forma general y el deber ser y que todos los cargos estén por carrera administrativa. Sin embargo, no lo están. Así que tenemos nombramientos provisionales, nombramientos por libre nombramiento y remoción, empleados públicos temporales o transitorios, supernumerarios y elección popular. Carrera administrativa y elección popular está determinado en la Constitución Política inclusive. Incluso creo que, si mal no recuerdo, los de libre nombramiento y remoción también son cargos que vienen desde la Constitución Política. Por otro lado, entonces, como les decía, estamos con los trabajadores oficiales, que son aquellos que son aquellas personas naturales que prestan sus servicios de forma personal al Estado, ¿sí? Para cumplir funciones de las obras públicas, de los edificios públicos. ¿Qué funciones? Mantenimiento, construcción, sostenimiento, ¿sí? De esos edificios públicos. Se vinculan a través de contrato de trabajo, por lo tanto, a ellos no les rigen las disposiciones legales o reglamentarias como los empleados públicos, sino son regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, como cualquier otro trabajador particular o al servicio de una empresa o de una persona jurídica de derecho privado. ¿Listo? Porque ellos tampoco cumplen función pública. Recordemos esa diferencia indispensable entre empleado público y trabajador oficial. Ellos no cumplen funciones públicas. La persona de servicios generales, los conductores, los restauradores de los edificios, ¿sí?
quienes limpian las fachadas, todos ellos son trabajadores oficiales vinculados a la administración pública a través del contrato de trabajo. Y por lo tanto, les rigen todas las disposiciones propias del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué pasa con las fuerzas militares? Ay, las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Sí? No las revolucionarias, las legales, las bien. Este sector, las de bien, sí, las de bien. Ustedes me entienden. Entonces, este sector de las Fuerzas Armadas están reguladas por constitución política, por la ley, ¿sí? Su acto también es legal y reglamentario. Sin embargo, ellos tienen ciertas restricciones. No se rigen por Código Sustantivo del Trabajo, ellos tienen norma especial, pero en cuanto al derecho de asociación sindical, ¿qué sucede con ellos? Acuérdense que hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que determina el derecho de asociación como un derecho fundamental. De hecho, no solamente la Organización Internacional del Trabajo lo trae así, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que el derecho de asociación sindical es fundamental y es inherente al ser humano. ¿Qué hace la OIT? Se expide el convenio 87, ¿sí? Y en el artículo 9.1 de ese convenio, que es el que regula aspectos propios o más bien determina parámetros a los estados para ejercer o más bien para garantizar el derecho de libre asociación y de libertad sindical, ¿sí? Le da amplio margen a los estados para que regulen el derecho de asociación sindical a sus Fuerzas Armadas. Es decir, señores estados, ustedes deben garantizar el derecho de asociación y libertad sindical. Sin embargo, para los miembros de la fuerza pública, ustedes son libres. Eso es lo que hace el convenio 87, artículo 9.1. Dice, ustedes determinan, reglamentan lo que sucede con el derecho de asociación sindical, Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Qué hizo Colombia? En el artículo 39 de la Constitución Política, que es el que nos regula internamente el derecho de asociación profesional, ¿sí? Y de libertad sindical, dice, el Estado colombiano debe garantizar el derecho de asociación sindical para todos, empleadores, trabajadores, ya estudiamos el artículo. Sin embargo, prohíbe y excepciona de este derecho de asociación sindical a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es decir, la misma Constitución política, al momento de establecer el derecho de asociación sindical, niega este derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Le dice al ejército, a la policía, a la armada, bueno, a todas esas entidades que hacen parte de la fuerza pública, les dice, ustedes no tienen ni siquiera la posibilidad de gozar el derecho a asociación. No se pueden asociar, ¿sí? Se restringe. Profe, ¿por qué? Porque así lo quiso el constituyente. Obviamente con el permiso que le da la Organización Internacional del Trabajo, porque recordemos que el convenio nos dice, señores estados, ustedes son libres de reglamentar el derecho a asociación sindical, como mejor les parezca en cada uno de sus estados. ¿Sí? Y aquí Colombia, el constituyente, Constitución de 1991, niega el derecho a asociación sindical a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué creen que se da esto? Como peligroso, ¿no? Señor. Puede ser un poco peligroso para, digamos, algunos sistemas. Imagínense que las Fuerzas Armadas se unan. Puede haber golpe de Estado. ¿Sí? Por eso, de hecho, o sea, esa es como la razón lógica por la cual los gobiernos a nivel nacional, no solamente en el que estamos, sino otros, tienen contentas a sus Fuerzas Armadas. ¿Sí? Ay,
vengan los consiento, porque es que, ay, no, ¿sí? Adicional a ello, su función primordial es mantener el orden público, el fin primordial es la defensa de la soberanía, así que vengan, yo los tengo a mi lado para que no queremos revueltas de ustedes, ¿cierto? Bueno, entonces, efectivamente, ellos no se pueden asociar, corre en riesgo un golpe de Estado al gobierno pues, de turno. Entonces, pues efectivamente, se ponen de acuerdo fácil, pero es que sobre todo por las prebendas. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, las normas que regulan las Fuerzas Armadas a los trabajadores que prestan sus servicios en ese sector, pues tienen sí, mejores prebendas que las de un trabajador privado, empezando por el sistema pensional. Es muchísimo mejor. Ahí hagamos un asterisco. Cuando nosotros hablamos de Fuerzas Armadas, son aquellos vinculados al Ministerio de Defensa, ¿sí? O sea, todos aquellos que hacen parte del Ministerio de Defensa. El IMPEC no es Fuerza Armada, ¿sí? El IMPEC no está vinculado al Ministerio de Defensa. El IMPEC está vinculado al Ministerio de Justicia y del Interior, sí, a Minjusticia. Ellos no son Fuerza Armada porque su vinculación viene del Ministerio de Justicia y del Derecho, no del Ministerio de Defensa. Entonces ellos no son considerados Fuerzas Armadas, por lo tanto, son tratados como empleados públicos normales. ¿Listo? Eso tengámoslo en cuenta ahí. Ahora, metámonos más en el derecho de asociación sindical. ¿Qué sucede con los sindicatos del sector público? ¿Sí? Los sindicatos del sector público son garantizados el derecho de asociación sindical, pese a que la persona natural sea empleada pública, también se le garantiza este derecho. Recordemos que los únicos que se les prohíbe y se les limita el ejercicio de asociación sindical son a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo? Ustedes también pueden formar sindicatos, ¿sí? Los empleados públicos tienen sus sindicatos. Sin embargo, ustedes no pueden presentar pliego de peticiones, no pueden celebrar convenciones colectivas, no pueden estar decretándome huelgas, ¿sí? Principalmente la razón a esta limitación, porque esa limitación es legal, ¿sí? Ellos tienen el ejercicio del derecho sindical. La limitación está en el ejercicio del derecho de negociación colectiva. No pueden presentar pliegos, no pueden celebrar convenciones, no pueden decretar huelgas, principalmente por dos razones. La primera, porque sus condiciones de empleo las fija el legislador, ¿sí? Las fija el propio Estado, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la norma. Es decir, si nosotros vamos a modificar, ¿sí? A modificar condiciones de empleo en el sector público, debemos modificar la norma, debemos modificar la ley. Entonces, es un poco más engorrioso como sucede en el sector privado. Por otro lado, la huelga es limitada en el servicio público, sobre todo si es servicio público esencial. ¿Listo? Eso déjenlo subrayadito, lo vamos a tocar cuando veamos huelga. Pero entonces, los servicios públicos esenciales no se pueden paralizar. También es otra limitante. ¿Qué sucede? De resto, tienen todos los mismos derechos, se garantizan el ejercicio de asociación sindical, la negociación colectiva con ciertas restricciones, pero de resto ejercen los mismos derechos. En el sector público hay sindicatos mixtos, esto yo les decía la clase de la clasificación de sindicatos. Hay sindicatos mixtos, que son aquellos conformados por trabajadores oficiales y empleados públicos, ¿sí?
Es decir, en un mismo sindicato podemos agrupar trabajadores oficiales y empleados públicos y de allí que se nos denomine sindicatos mixtos. Por otro lado, ¿qué restricción tienen los sindicatos mixtos? Los mismos que tienen los sindicatos de empleados públicos. No pueden presentar pliegos, no pueden celebrar convenciones colectivas ni decretar huelga. De resto, se garantizan los mismos derechos. Por otro lado, están los sindicatos de los trabajadores oficiales, ¿sí? Estos sindicatos de los trabajadores oficiales no tienen restricciones como los sindicatos de empleados públicos. ¿Por qué no? Porque recordemos que la relación se da mediante contrato de trabajo. Y como contrato de trabajo se le aplican todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, inclusive lo concerniente a derecho a asociación sindical y negociación. Sin embargo, a ellos sí se les prohíbe decretar huelga. ¿Sí? Sí se les prohíbe decretar huelga, sobre todo si la prestación del servicio de ellos son de aquellos públicos esenciales. Si están vinculados a entidades que presten servicios públicos esenciales, así sean trabajadores oficiales, tienen la limitante de la declaratoria de huelga. De resto, tienen las mismas atribuciones, tienen los mismos derechos, tanto en el derecho a asociación sindical como en el derecho de negociación colectiva. Finalmente, ¿sí? Decimos nosotros, hay limitaciones en el derecho de negociación colectiva, lo estábamos referenciando, ¿cierto? Pero también ejercen la negociación colectiva. Lo que pasa es que ellos no piden, ¿sí? Ellos no pueden presentar pliego de peticiones, ellos deben ejercer el derecho de concertación. ¿En qué consiste el derecho de concertación? En que los empleados públicos pueden concertar, negociar unos tipos de mejoras, ¿sí? En las condiciones del empleo. Ellos deben, no pueden presentar pliego de peticiones porque los pliegos es súbame el sueldo, concédame esta prestación por encima de lo que dice la norma, ¿sí? Porque recordemos que todas las condiciones están fijadas en la ley para los empleados públicos. Diferente de los trabajadores oficiales o los trabajadores del sector privado, se acuerdan esas condiciones de forma directa por el contrato de trabajo. Entonces, aquí lo que van a hacer los sindicatos del sector público al ejercer la negociación colectiva es presentar peticiones respetuosas. ¿En qué sentido? En mejorar las condiciones del empleo. ¿Sí? Y a través de esas peticiones respetuosas, vamos a llegar a una concertación. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo está reglamentada la negociación colectiva? A través del decreto 160. Entonces, llegamos a nuestro decreto 160 del 2014. Este decreto está en la plataforma virtual. Regálenme un momento, acá lo encontré. Decreto 160-2014. Por favor, lean. ¿Sí? Lean ese decreto 160 el día de hoy y mañana en el tiempo de la clase. ¿Sí? No se preocupen que no les voy a... O sea, la tarea que tienen del día de hoy es la lectura del decreto 160. Y por otro lado, el día de mañana, con ese decreto vamos a hacer un taller. ¿Listo? Y hoy solamente deben leer. ¿Están ahí? ¿Me fui? ¿Me perdí? Profe, se te está cortando por ratos. Sí me di cuenta que todos se volvieron ahí, sí, se apagaron las cámaras y cuando sucede eso es porque mi internet está fallando. Entonces, les decía que por favor, en la
plataforma virtual está el decreto, o más bien, bueno, sí, el día de hoy todo el día. Lean el decreto 160 el día de mañana, indispensable, por favor, muchachos, que todos estén. ¿Sí? Vamos a desarrollar un taller con ese decreto. No lo vamos a hacer hoy, sino lo vamos a hacer el día de mañana y tendremos hora y media para hacer el taller, la última media hora, de 8:30 a 9. Mañana tenemos clases de 9 a 11. De 10:30 a 11 explicamos de forma concreta el decreto 160 y nos vamos y terminamos esto del sector público. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. ¿De No, lo que profe, vimos? gracias. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro lo que vimos el día de hoy, que hayamos entendido un poquito más de esos empleados públicos. Nos veríamos ya el día de mañana. ¿Listo? Entonces, finalicemos acá con la grabación.